Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy intentaré hacer un pequeño resumen que tiene que ver con el desarrollo humano en cuanto a lo social. Esto en el contexto de la licenciatura en psicología. De acuerdo al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, el desarrollo es un paradigma que va mucho más allá del aumento o de la disminución de los ingresos de un país. En este sentido, comprende la creación de un entorno en el cual las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar una vida productiva y creativa de acuerdo a sus intereses. Desde ese enfoque, las personas son la verdadera riqueza de las naciones. Por lo tanto, el desarrollo va a implicar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida que valore. El desarrollo entonces es mucho más que el crecimiento económico, el cual constituye solo un medio. Si bien es un medio importante para el desarrollo, sin embargo es más que un medio para que las personas logren sus fines. Y esos fines son que cada persona tenga mayores oportunidades. En palabras de Amartya Sen, que es un economista de origen indio que trabajó en las Naciones Unidas, el desarrollo humano se define como un proceso de ampliación de las opciones y de las personas y de las mejoras de las capacidades humanas, cuyo objetivo principal no es incrementar el producto, sino que propiciar que la gente disponga de una mayor gama de opciones. Es decir, ampliar las opciones, que la gente puede hacer más cosas, para que pueda vivir una vida más larga, eludir las enfermedades evitables y también que tenga acceso a la reserva mundial de conocimiento, etc. Bueno, para que existan más oportunidades, lo fundamental es desarrollar las capacidades humanas, es decir, la diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, como decíamos anteriormente, haber sido educado y acceder a los recursos necesarios para que esta persona pueda lograr un nivel de vida digno y también poder participar de una vida en comunidad. Sin estas capacidades se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles. Y muchas oportunidades en la vida van a permanecer inaccesibles. De modo que, bajo este punto de vista, el desarrollo humano considera dos elementos de un mismo proceso, que son la formación de capacidades humanas, que tiene que ver con un mejor estado de salud, con el conocimiento y destrezas, y también el uso que hace la gente de las capacidades adquiridas para el descanso, para la producción o las actividades culturales, sociales y políticas. Este enfoque del desarrollo no es algo nuevo, ya que hubo filósofos, economistas y líderes políticos antiguos que han destacado hace tiempo que el objetivo y la finalidad del desarrollo es el bienestar humano. Y tal como lo señaló Aristóteles en la antigua Grecia, la riqueza, como decíamos anteriormente, la riqueza no es el fin, sino que es el medio, es decir, es un instrumento para conseguir algún otro fin. Pese a ello, gran parte de la población ha olvidado este concepto del desarrollo en su afán de acumular bienes y riquezas financieras. Bueno, el bienestar humano es el punto de encuentro, en el fondo, entre el desarrollo humano y los derechos humanos, en donde el objetivo principal va a ser siempre la libertad del ser humano. Una libertad fundamental para desarrollar esas capacidades, y una vez desarrolladas estas capacidades, y las personas pueden también ejercer los derechos que les correspondan. De tal forma que las personas deben ser libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo humano y los derechos humanos se reafirman mutuamente en este concepto y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas, también a forjar el respeto propio y el respeto por los demás. Ahora pasaré a hacer una pequeña revisión histórica
Vamos a hablar acerca de la teoría económica del desarrollo, en la cual es una rama de la economía que se ocupa de la mejora de las condiciones de vida de los países con bajos ingresos. Esto se remonta a los años 1940, donde de sus inicios la economía del desarrollo se ha ocupado fundamentalmente del enriquecimiento material, es decir, del incremento del volumen de producción de bienes y servicios. Esta teoría partía del supuesto de que un aumento de la producción conduciría necesariamente a un incremento en la renta, las cuales también se conducirían a una reducción de la pobreza y asimismo a un incremento en el bienestar general de la población. Por ese motivo, los economistas se centraron en lograr el crecimiento para lograr el objetivo último del desarrollo. En otras palabras, se convertía no solo en un medio para alcanzar el desarrollo, sino en el fin del desarrollo mismo. Esta forma de concebir el desarrollo fue ampliamente aceptada en el mundo, pero generó mucha insatisfacción en los investigadores e instituciones internacionales. Es así como que al principio de la década de 1970, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el Banco Mundial y otros organismos propugnaron por una distribución marginal de la renta. ¿De qué modo? Utilizando en favor de los pobres parte del producto adicional. Este producto adicional creado por el proceso del crecimiento, invirtiendo los activos de especial importancia para los más pobres. Esta estrategia marcó un cambio en la conceptualización del desarrollo, porque evidenció que el crecimiento económico era importante, pero en realidad no era suficiente para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas. Con ese criterio, entonces, a mediados de 1970, la OIT declaró que debían cambiarse las prioridades del desarrollo a favor de la creación de empleo y satisfacción de necesidades humanas básicas, tales como la necesidad de alimento, la necesidad de vivienda, de ropa, de educación primaria y secundaria y de atención primaria de salud. Sin embargo, tanto la distribución de la renta y las necesidades básicas continuaron abordándose desde un enfoque meramente económico. Eso fue lamentable, pero sin embargo para la década de los años 80 fue más que evidente que este crecimiento no resolvería los problemas de desarrollo, en tanto que se pudo ver que gran parte de África y de América Latina presentaban una profunda crisis y sus planes de desarrollo se centraron en políticas de estabilización y ajuste estructural, cuyo resultado, en vez de mejorar la situación para esas regiones, empeoró la situación de esas regiones y generó una mayor desigualdad social y una mayor pobreza incluso. Ante esta situación, la UNICEF implementó un modelo que denominó ajuste con rostro humano, con el que buscaba proteger a los pobres del grave deterioro de las rentas y también poder preservar los servicios esenciales en los países. Estos servicios son la salud, la educación y la alimentación. Pese a los recortes del gasto público, fue un gran esfuerzo de la UNICEF tratar de lograrlo. Bueno, en ese nuevo enfoque se situó a la persona en el centro del desarrollo. Paralelamente, en ese momento ya se estaba desarrollando el paradigma del desarrollo humano, estamos hablando ya en Naciones Unidas, y fue impulsado por la Mesa Redonda Norte-Sur y el Comité de Naciones para la Planificación del Desarrollo. Pero eso todavía no se podía afirmar, que el nuevo paradigma fuese a ser aceptado por las naciones. Alguien dijo por ahí que se sembró la bellota, pero nada aseguraba que fuese a crecer tan fuerte como un roble. Pero fue hasta finales de la década de 1980 cuando el desarrollo humano se arraigó como un nuevo paradigma, distinto de los anteriores. En específico, esto sucedió cuando Mabul-ul-Haq se trasladó al PNUD, vamos a nombrar así, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Bueno, esta persona, Mahbub-ul-Haq, se trasladó al PNUD como asesor especial del administrador general y convenció al PNUD para que respaldara el concepto del desarrollo humano. Así que a partir del año 1990, el PNUD comenzó a publicar anualmente un informe sobre desarrollo humano, que desarrollaba el concepto del desarrollo humano e intentaba también demostrar a los responsables de diseñar a quienes eran responsables de diseñar la política de desarrollo, cómo una estrategia podía traducirse en términos operativos, o sea, dejar de pasar de ser un sueño a pasar a una realidad. Es así que el informe de desarrollo humano se editó deliberadamente con el mismo formato que la publicación estrella que tenía en ese momento el Banco Mundial, que se llamaba el Informe sobre el Desarrollo del Mundo. Sin embargo, este nuevo informe sobre el desarrollo humano tenía un estilo más ameno, tenía un análisis, los análisis que contenían mucho más directos y también sus recomendaciones eran mucho más provocativas. Es así que el paradigma del desarrollo humano logró romper con la tradicional concepción del desarrollo y situó a las personas sólidamente en el centro del escenario. Conversaremos ahora acerca de las necesidades individuales y familiares. Así como el desarrollo, ya una vez habiendo situado a las personas en el centro del escenario, del análisis, y en ese sentido la satisfacción de las necesidades humanas pasó a ser un elemento central dentro del estudio del desarrollo desde esta perspectiva. Bueno, existen necesidades que son individuales y necesidades que son públicas o sociales también dentro de la sociedad. El realizar una lista con cada una de ellas es un trabajo prácticamente imposible de lograr. Pese a ese motivo, diversos autores han agrupado las necesidades humanas en categorías amplias con la finalidad de que su estudio se facilite. En esta primera parte que vamos a ver, vamos a abordar las principales categorías de necesidades individuales y familiares y vamos a retomar el trabajo realizado por un gran psicólogo llamado Abraham Maslow, quien publicó esto en el año 1991. Maslow desarrolló una forma sencilla de concebir las necesidades de una persona, de un ámbito individual, familiar y social. Este autor identificó 5 categorías de necesidades en el ser humano y las clasificó según su importancia. En una pirámide jerárquica en donde lo más básico se encuentra en el nivel inferior de la pirámide y las necesidades más complejas se ubican en la parte superior de la misma. Así que, bueno, esa es la pirámide de Maslow. Vamos ahora a definir un poco el detalle de esas necesidades. En la base se encuentran las necesidades fisiológicas, las cuales son necesidades básicas del ser humano, imprescindibles para que el ser humano sobreviva y se reproduzca. Estas necesidades permiten la supervivencia del ser humano y son clasificadas como necesidades fisiológicas o homeostáticas, y se dividen en dos: homeostáticas y no homeostáticas. Y las homeostáticas, que vienen de la palabra homeostasis, que indican los esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener un estado normal y constante del riego sanguíneo. Esto incluye la respiración, la alimentación, el vestido, el descanso y la vivienda, etc. En tanto que las necesidades que buscan la reproducción, que también son fisiológicas y básicas, estas necesidades que buscan la reproducción del ser humano, no son homeostáticas, y entre ellas se pueden señalar el deseo sexual y el comportamiento maternal de las mujeres. Luego vienen las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad están relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad en las personas. Un ejemplo de estas necesidades son las de protección física, necesidades de protección física, el orden,
la estabilidad económica, el sentimiento de seguridad y la dependencia. La siguiente escala es las necesidades sociales. Acá tienen que ver con la identificación de la persona con los demás miembros de un grupo y que la persona se sienta aceptada como por ellos. La persona va a estar en búsqueda de mayor calidad de vida. En ese sentido, se concentran en los aspectos sociales que dan valor a las relaciones interpersonales y de acción, o más bien de interacción social. Aquí se incluyen necesidades de una relación íntima con otra persona, las necesidades de ser aceptado como un miembro de un grupo organizado, las necesidades de un ambiente familiar, de vivir en un vecindario familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo, trabajando para el bien común con otros. La familia, la amistad y la relación de pareja son importantes para satisfacer las necesidades sociales. Luego tenemos las necesidades de estima, las cuales tienen que ver con los sentimientos de estima personal, tiene que ver con los sentimientos de estima personal por parte de los otros miembros del grupo. Entre ellos se incluyen el respeto, el prestigio, la admiración, el estatus, el poder y la autoestima. Estas necesidades se pueden subclasificar también en necesidades de estimación personal y necesidades de nivel social. Las de nivel personal, que están relacionadas con las necesidades de amor y de amor propio, de respeto a sí mismo, de estima propia y autovaloración. Y estimación a nivel social, que es el otro grupo. Y estas son como externas, relacionadas con las necesidades de reconocimiento, la reputación, condición y el éxito social, la fama y la gloria. Primero deben satisfacerse las necesidades de estimación social y después las necesidades de estimación personal, debido a que la estimación propia depende muchas veces de las influencias del medio. Por último tenemos, y en la cúspide de la pirámide de Maslow, las necesidades de autorrealización, las cuales tienen que ver con el logro de las aspiraciones íntimas, las aspiraciones personales, sin importar la proyección de dicho intento, que dicho intento tenga con los demás. En ese sentido reflejan entonces el deseo de la persona por crecer y desarrollar su máximo potencial. Vamos a continuar con las necesidades sociales o las necesidades públicas. Bueno, existen otras necesidades que van más allá del ámbito individual y que contribuyen a desarrollar las capacidades de las personas. Estas necesidades son denominadas necesidades sociales o públicas porque afectan a todas las personas que son miembros de una nación. Para satisfacer las necesidades sociales es necesario la participación de distintos miembros de una comunidad. Y generalmente estas necesidades son satisfechas por poderes públicos. Bueno, los gobiernos, los estados. El ejemplo de necesidades sociales son la educación, la salud, el transporte y el saneamiento público. Las necesidades de este tipo suelen satisfacerse utilizando recursos públicos que son recaudados a través del sistema de impuestos. Y el decidir qué necesidad pública es más urgente de satisfacer en una sociedad no es nada fácil. Los gobiernos deben evaluar las necesidades y utilizar instrumentos bastante complejos para poder asignar los recursos que son las prioridades según las prioridades que encuentren. Como resultado de esos procedimientos, como los censos y ese tipo de estadísticas, ese tipo de cosas que utilizan los gobiernos. El conflicto de la solución de los problemas. El desarrollo humano se centra en las personas y también se centra en mejorar las condiciones de vida. Y para esto es necesario que las personas tengan capacidades para satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. Pero cuando las personas ven limitadas las posibilidades de satisfacer sus necesidades, o tienen que estar eligiendo entre las opciones que responden a una necesidad común, van a experimentar una tensión que puede derivarse en una situación de discordia. Un conflicto podrá ser negativo, como una fuente de desintegración social, o también puede verse como un factor positivo de socialización en el nivel colectivo.
asumido como un hecho normal en la sociedad, y va a contribuir a la transformación social y a la definición del grado de bienestar. En base a eso, dentro del marco del estudio del desarrollo humano, el conflicto puede ser definido como un proceso de interacción colectiva, que va a estar caracterizado por una dinámica de oposición y controversia entre grupos de interés, que resulta de sus incompatibilidades, que pueden ser reales o también pueden ser no reales y sean solamente percibidas, en torno al control y el uso y acceso, ya sean elementos materiales o simbólicos, al ambiente y a sus recursos, o cualquier medio o forma que permita la satisfacción de una necesidad de interés. Además de revelar diferencias, estimular también el autorreconocimiento, establecer y revisar las normas y patrones. Resulta ser un factor de evaluación social que al ser administrado y considerado como parte de la dinámica cultural humana, va a permitir evaluar las capacidades y posibilidades que ayuden a la gestión de procesos y resultados para el desarrollo. Bueno, hay que resaltar que un conflicto no necesariamente es un problema. Puede tener un abordaje diferente, pero si se vuelve problema social si es que sí se vuelve un problema social y desarrollo cuando su manejo es inadecuado. Pero si se maneja adecuadamente, no necesariamente va a ser un problema, sino que, como decíamos anteriormente, puede servir para el avance de un país. Frente a un problema se aplican mecanismos de solución o remediación, mientras que los conflictos requieren de procesos de diálogo, de mediación o de negociación entre diferentes perspectivas y diferencias culturales, así como del análisis de situaciones, relaciones, temporalidad y escalaridades. Los indicadores del desarrollo humano. También hay unos indicadores que se utilizan para medir el nivel de desarrollo humano en los diferentes países. A lo largo de la historia se han desarrollado indicadores para medir el nivel de desarrollo de los países durante décadas. La renta per cápita, PIB en unos países, PNB se le denomina en otros, y el crecimiento económico se consideraron los indicadores como más importantes de progreso en materia de desarrollo. Sin embargo, con la formulación del concepto de desarrollo humano, fue necesario crear indicadores alternativos, porque acuérdense que antes se veía como que el crecimiento económico era lo más principal. Sin embargo, el nuevo paradigma nos está indicando, como dije recién, que es un poco más amplio. Por lo tanto, fue crear indicadores alternativos para medir este nuevo tipo de desarrollo, ya no basados exclusivamente en el ingreso de las personas. Es así como nació el índice del desarrollo humano. El índice del desarrollo humano, o IDH, vamos a nombrarlo más adelante, fue creado por Meghnad Desai. Actualmente hoy es el Lord Desai. Amartya Sen y otros investigadores, el mismo que nombré hace poco, Amartya Sen y otros investigadores lo utilizaron para hacer hincapié en que la ampliación de las oportunidades de las personas debería ser el criterio más importante para evaluar los resultados en materia de desarrollo. Al ser incluido en el informe sobre desarrollo humano en el PNUD, el IDH se convirtió en un indicador alternativo de desarrollo ampliamente aceptado en el mundo. Dentro del marco de estudio del IDH, el crecimiento económico sigue siendo importante porque es un medio que contribuye en el proceso de desarrollo, pero no es un objetivo en sí mismo. Desde el punto de vista meramente económico, el desarrollo se mide a través del ingreso, con el cual se determina el nivel de bienestar y el disfrute subjetivo que se obtiene del consumo. Mientras que el IDH pretende medir capacidades, es decir, conjunto de opciones que dispone una persona. Y en última instancia las libertades que goza. El bienestar no condiciona las capacidades, ni viceversa, porque no son conceptos connotativamente iguales. Por ejemplo, un individuo puede tener la capacidad para acceder a una alimentación adecuada
al bienestar logrado con ella, pero optar por hacer una huelga de hambre, por ejemplo, y sufrir las consecuencias de ello. Se puede tener asimismo la capacidad de vivir una vida larga y optar en cambio por suicidarse y no tener bienestar, consecuencias de eso. Bueno, el crecimiento económico tampoco condiciona el desarrollo humano. Que un país tenga una renta relativamente baja no tiene por qué ser el motivo para que un país adopte unas políticas que potencien niveles relativamente altos de desarrollo humano. Y también un promedio alto de renta no garantiza tampoco un alto nivel de desarrollo humano. Si el desarrollo humano no es crecimiento y no se mide con la renta ni con el bienestar, entonces ¿qué es lo que es? ¿Qué es y cómo se mide? Pues bien, el IDH es un indicador compuesto del logro medio de un país en tres aspectos fundamentales del desarrollo humano, que son las capacidades de los individuos de vivir largo tiempo con buena salud, de adquirir conocimientos, de comunicarse y participar en sociedad y de disponer de recursos que le permitan vivir una vida digna. En otras palabras, es un índice cuyo propósito es medir el nivel de vida o avance medio de un país en función del promedio de los logros de los países en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, que son una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y el nivel de vida digna. Ahora voy a definir un poco más en detalle qué es lo que es cada uno de ellos, cada una de estas dimensiones. Entonces vamos a partir por la vida larga y saludable. Esta se mide por la expectativa de vida al nacer. Se tomó este indicador en cuenta porque ya de por sí la naturaleza de vivir es muy, muy importante. Y ese dato lleva consigo una estrecha relación con la salud y la nutrición, entre otros indicadores. Luego tenemos el conocimiento, el cual se mide por la tasa de alfabetización de adultos. Se mide esto con una ponderación, la tasa bruta combinada de matriculación en las escuelas primarias, secundarias y terciarias, con una ponderación de 1/3 también. Bueno, ahí completamos el entero. Se consideró este indicador porque saber leer y escribir es básico. ¿Para qué? Para que iniciar una educación, para iniciar la educación de las personas y así llevar una vida productiva, siendo este dato esencial en cualquier medición de desarrollo humano. El nivel de vida digna se mide por el PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo. Este se mide en dólares estadounidenses. Según el PNUD, este es el indicador más difícil de medir. Como les decía, entonces el IDH ha sido un indicador útil a la hora de medir el nivel de desarrollo en los países y tener un parámetro para compararlo. Sin embargo, se ha centrado únicamente en medir el promedio de logros en las tres dimensiones que estudia. Por ese motivo han aparecido nuevos indicadores para medir desde el desarrollo humano de una perspectiva más amplia, considerando las privaciones de la sociedad y utilizando un concepto de pobreza que va más allá de la pobreza de ingresos, para la cual una familia es considerada si su ingreso está por debajo de un umbral previamente elegido, que sería la línea de pobreza, y que determina el ingreso mínimo necesario para vivir con una calidad de vida decente. Posteriormente vamos a estudiar otros indicadores complementarios, el IDH es principal. Y estos complementarios van a medir el desarrollo humano considerando no los logros, sino las carencias de la sociedad. Como les decía, tenemos otros indicadores que son complementarios. Vamos a partir por mencionar el índice de pobreza humana para los países en desarrollo. El anterior era como para todos los países. Bueno, a diferencia del IDH, el indicador de pobreza humana para los países en desarrollo, que vamos a llamar IPH1, está encargado de medir las privaciones en las tres dimensiones del desarrollo humano, utilizadas en el IDH.
En ese sentido, el IPH va a medir privaciones del siguiente modo. Atento, son privaciones, no es como el IDH. La vida larga es saludable. Entonces va a medir la vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, que va a estar medida por la probabilidad al nacer de no sobrevivir a los 40 años. Es decir, que cuando la persona nace, se piensa, ¿tendrá esta persona probabilidad de sobrevivir o pasar los 40 años de edad? Eso se mide cuando nace. Luego tenemos el conocimiento, ¿ya? Va a medir la exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones, medida por la tasa de analfabetismo en adultos. Un nivel de vida digno es la falta de acceso a las provisiones económicas generales, medida por el promedio no ponderado de dos indicadores, que son el porcentaje de la población sin acceso sostenible a una fuente de agua mejorada y el porcentaje de niños con un peso inferior al normal. Bueno, para el cálculo del IPH1 es mucho más sencillo que el IDH, porque los indicadores empleados para medir las privaciones ya están definidos y normados entre 0 y 100. Bueno, entonces eso sería acerca del IPH1. No hay más antecedentes por ahora. Vamos a continuar hablando acerca de eso. Vamos a pasar al siguiente indicador, que es el indicador de pobreza humana para países miembros de la OCDE seleccionados. Se le llama el IPH2. Entonces el IPH2 es un indicador social de desarrollo humano elaborado por el PNUD para ciertos países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE. Este mide las privaciones en las mismas dimensiones que el IPH1, pero agrega una nueva dimensión, que es la exclusión social en su medición. En este sentido expresa las privaciones en 4 dimensiones. Una vida larga y saludable, que es la vulnerabilidad a morir a una edad relativamente temprana, medida por la probabilidad de no sobrevivir a los 60 años. Al igual que, como decía anteriormente, esto se toma cuando la persona nace, y cuando nace se piensa, se predice, ¿irá a sobrevivir 60 años? Bueno, tenemos también el conocimiento, que es la exclusión del mundo de la lectura y las comunicaciones. Este va a estar medido por un porcentaje de adultos comprendido, ya lo limita entre 16 y 65 años. Esa es la diferencia con el IPH1. ¿Ya? Entonces, como les decía, es la medida del porcentaje de adultos comprendido entre 16 y 65 años, carentes de habilidades de alfabetización funcionales. También tenemos el nivel de vida digno, y este se mide por el porcentaje de personas que viven con un ingreso por debajo de la línea de la pobreza, que es el 50% de la mediana de los ingresos familiares ajustados disponibles. Y a este indicador también se le agrega, como decíamos, la exclusión social, que se mide por la tasa de desempleo a largo plazo. Largo plazo es 12 meses o más. Otro indicador también tenemos el indicador de índice de pobreza multidimensional, llamado IPM. Entonces el IPM identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y de las personas, en el ámbito de la salud, de la educación y el nivel de vida, que combina la incidencia de quien sufre privaciones con la intensidad de la carencia. El IPM clasifica la pobreza en 3 dimensiones y 10 indicadores. La educación en la primera dimensión, y los indicadores serían año de escolarización. Va a ser considerado sin acceso si ninguno de los miembros del hogar ha completado 5 años de escolaridad. Niños escolarizados, es decir, que sin acceso, si los niños van a ser considerados en este indicador como sin acceso, si los niños en edad escolar no asisten a la escuela. La dimensión salud, el indicador mortalidad infantil, si un niño va a ser considerado dentro de este indicador, si un niño ha muerto en la familia. Y nutrición
va a ser considerado dentro de este factor si no se tiene acceso, sin acceso a un adulto o niño está desnutrido. Entonces, que se no tenga acceso va a ser considerado sin acceso si existe un adulto o niño desnutrido. El nivel de vida, otra dimensión, un indicador sería la electricidad. Va a ser considerado como sin acceso si el hogar no tiene electricidad. El saneamiento, otro factor sería va a ser considerado sin acceso si el hogar no tiene un baño con condiciones suficientes o si su baño es compartido, según la definición de MDG. Agua potable, otro indicador, va a ser considerado como sin acceso si el hogar no tiene acceso a agua potable o el agua potable está a más de 30 minutos caminando desde el hogar. Otro indicador, el suelo, va a ser considerado sin acceso si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o estiércol. Otro indicador va a ser el combustible de hogar, va a ser considerado como sin acceso si se cocina con leña, carbono o estiércol. Y el último es los bienes. El último indicador se va a ser considerado sin acceso si el hogar no tiene más de uno de los siguientes bienes, que son la radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto. Bueno, en el informe sobre desarrollo humano de 2015, ¿se acuerdan del informe que habíamos mencionado anteriormente que va a emitir el PNUD? Este informe del año 2015 se presentan estimaciones para 101 países en desarrollo que en total suman 5.000 millones de personas, el 75% de la población mundial. Y de los países analizados, aproximadamente 1.500 millones de personas, es decir, el 29% de su población total, vivieron en situación de pobreza multidimensional entre 2005 y 2014. Es decir, el 29% de la población. Increíblemente alto, considero yo. Bueno, el otro indicador es el coeficiente de Gini y la curva de Lorenz. Son dos indicadores pero que trabajan en forma conjunta. Este también es un indicador complementario y el coeficiente de Gini, bueno, es otro indicador que contribuye a medir el desarrollo humano y utilizando como variable principal la distribución de la renta. De acuerdo con este indicador, una mayor desigualdad reduce el promedio de capacidades porque priva a las personas con bajo ingreso de los medios materiales para mejorar sus capacidades. En esencia, el coeficiente de Gini se utiliza para medir el grado de desigualdad de la distribución de los ingresos o la desigualdad de la riqueza en una región. Este fue creado por Corrado Gini. Se considera una de las formas de medición de la desigualdad en el ingreso más utilizada. Es decir, es que el ingreso es lo principal. Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre los individuos de una región en un determinado periodo y está muy relacionado con la curva de Lorenz, como les comentaba recién. Toma valores de 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso, y 1 que solo un individuo tiene todo el ingreso. De hecho, gráficamente, el coeficiente de Gini se representa mediante la curva de Lorenz. La curva relaciona el porcentaje acumulado de la población con el porcentaje acumulado del ingreso que posee la población. En la relación de eso. Esta curva permite representar gráficamente la concentración del ingreso de una región en un periodo determinado y se visualiza a través de unos gráficos. Ahora vamos a ver los abordajes teóricos del desarrollo humano. Hay diferentes posturas ante el desarrollo humano. En esta unidad vamos a sintetizar los aspectos más relevantes de 4 grandes teorías que guían el pensamiento en las diferentes expresiones del desarrollo humano, que son la modernización, la dependencia, los sistemas mundiales y la globalización.
Ese es un tema bastante importante porque normalmente uno lo puede ver en la televisión, en las noticias, entonces sirve como para estar digamos, bien conectado con la información. Las teorías señaladas representan las principales explicaciones teóricas que permiten interpretar los esfuerzos para el desarrollo llevados a cabo por diversos países y regiones, especialmente en aquellas naciones que presentan mayores índices de pobreza en su población. Bueno, el primero y más antiguo es la teoría de la modernización. La teoría de la modernización surgió en la década de los 50 y 60. Su planteamiento central consiste en promover un cambio en los valores y estructuras sociales de los países en vías de desarrollo o tercermundistas tradicionales, con la finalidad de que alcancen un nivel de industrialización y prosperidad económica, una prosperidad económica digna en una sociedad desarrollada moderna. Esta teoría basa sus argumentos en los modelos de desarrollo implementados en los países del norte desarrollados, países que ya están desarrollados. De ahí que sea altamente criticada por tratarse de un modelo eurocentrista, es decir, como la conveniencia de ellos, cuyos argumentos se limitan a imponer valores ajenos a los tradicionales en los países del sur, los países que estamos en vía de desarrollo. En la teoría de la modernización, el Estado adquiere un papel central, ya que es el encargado de llevar a cabo todos los cambios necesarios dentro de la estructura social. Cambios o transformaciones que no se limitan a los niveles estatales más altos, sino a todos los niveles de la sociedad, incluyendo el nivel más básico, que es la familia. De ahí la necesidad de un Estado estable, fuerte y capaz de llevar a cabo la compleja tarea de la modernización de la nación. Dados los requisitos para la implementación exitosa del modelo en cuestión, resulta comprensible que durante la época de los 70 gran parte de los países en vía de desarrollo de Latinoamérica adoptaran mandos de gobierno autocráticos y militantes. Es decir, de militantes estamos refiriendo a que hay dictaduras militares. Ahora bien, si los argumentos de la teoría de la modernización no eran adecuados a la realidad de los países en vía de desarrollo, y una afirmación justificada tan solo con percibir los mandos de gobierno que tuvieron que adoptarse para su implementación. ¿Por qué gran parte de dichas naciones adoptaron este modelo? Más aún, ¿por qué surgió este nuevo modelo de desarrollo? A continuación vamos a responder estas preguntas y se explica además cuáles son las principales características de esa teoría. Y bueno, la teoría de la modernización surge como consecuencia directa de tres sucesos históricos que se desarrollaron justo después de culminar la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el primero de ellos, el surgimiento de Estados Unidos de América como potencia mundial. A diferencia de otros países occidentales como Francia, Alemania y Gran Bretaña, Estados Unidos se vio fortalecido después de la guerra y se convirtió en un líder mundial, gracias a la implementación del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa y al apoyo político y financiero dentro de la perspectiva de contención y prioridades diseñado por George Kennan, con lo que se benefició a economías emergentes como la de Corea del Sur, Japón y Taiwán. Ahí uno entiende un poco qué es lo que sucede con Corea del Norte, un poquito el conflicto que hay allá. La difusión del movimiento comunista, ese fue otro punto. El primero fue el surgimiento de Estados Unidos y ahora también la difusión del movimiento comunista mundial unido, donde la ex Unión Soviética extendió su movimiento a Europa Oriental, China y Corea del Norte, como decíamos, ¿cierto? Y China ahora que ya supuestamente es comunista, pero al parecer ya no es comunista, ahora pasó a ser ya más bien capitalista. Y el tercero es la designación de los imperios coloniales de Europa en Asia, África y Latinoamérica. Es decir, que ya los imperios que estaban ahí ya dejaron de serlo, ya
dejaron a esos países, los dejaron libres. A partir de este suceso surgieron nuevas naciones en el tercer mundo. Naciones que buscaban un modelo de desarrollo que contribuyera a mejorar sus economías y a incrementar su independencia política. Esos eran los 3 puntos. Bueno, en base a los sucesos que se mencionaba recién, es posible afirmar que la teoría de la modernización surge como una respuesta a la batalla ideológica que se vivía entre el capitalismo occidental y el comunismo en aquella época, batalla que implicaba la libertad de las naciones menos desarrolladas, la Guerra Fría que también le llamaban. Ante el inminente fracaso de las estrategias de los países tercermundistas para introducir sus economías al sistema global y las innegables fallas de los modelos de desarrollo interno de dichas naciones, el comunismo se perfilaba como una opción deseable, puesto que ofrecía un modelo rápido y convincente de desarrollo. Bajo estas circunstancias, los países occidentales, liderados por Estados Unidos, comenzaron a percibir al movimiento comunista como una auténtica amenaza regional. Bueno, y se esforzaron por ganarse la lealtad de las naciones tercermundistas. Bueno, ahora estamos viviendo el año 2020, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahora estamos viviendo también un fenómeno un poco parecido. Bueno, como les decía, entonces comenzaron en ese tiempo a percibir al movimiento comunista como una auténtica amenaza regional y se esforzaron por ganarse la lealtad de las naciones tercermundistas y evitar así que adoptaran el modelo de desarrollo comunista. Una de las principales estrategias que implementó el bloque occidental fue la formulación de un modelo de desarrollo alternativo al comunista. Este modelo, desarrollado por analistas occidentales, tenía como fin principal contrarrestar el avance del comunismo en el mundo y fue conocido como la teoría de la modernización. La teoría de la modernización parte de la premisa de que el desarrollo es un proceso evolutivo y que requiere de un cambio de racionalidad en la sociedad, pasando de sociedades basadas en los afectos a sociedades basadas en los logros individuales. Ese es un punto de vista, porque me parece también que se está describiendo un poco el capitalismo, tanto que el comunismo también ha hecho lo suyo. Bueno, en otras palabras, el desarrollo es un proceso que implica la transformación de sociedades tradicionales a sociedades modernas, lo que significa un reemplazo de las estructuras y valores tradicionales, pero estructuras y valores modernos, es decir, un cambio dentro del sistema social. Bueno, como ya había dicho, la teoría de la modernización busca la transformación de las sociedades tradicionales a sociedades modernas. Pero, ¿qué es una sociedad tradicional? ¿Qué es una sociedad moderna? ¿Y cuál es la diferencia entre una sociedad tradicional y una moderna? De acuerdo con la teoría de la modernización, la sociedad tradicional es aquella basada en afectos y emociones, que dificultan su introducción a la economía global, mientras que la sociedad moderna es aquella sociedad en donde se desarrollan relaciones interpersonales que están basadas en individualidades, que facilitan su éxito dentro del capitalismo mundial. Otras características de la sociedad tradicional y de la sociedad moderna se señalan en los puntos que vamos a mencionar a continuación, que son las sociedades tradicionales y las modernas. Bueno, las sociedades tradicionales se caracterizan por tener una dinámica social en la que las relaciones interpersonales se establecen por medio de enlaces afectivos y emocionales. Hay una influencia religiosa en la vida cotidiana, predominan también las actividades, las sociedades rurales, tienen una estructura social altamente estratificada y con pocas posibilidades de movilidad social, y su economía depende del sector primario. Estas características de las sociedades tradicionales son la causa principal de su bajo desarrollo y es como el principal impedimento para la inserción en la economía capitalista. Luego tenemos las sociedades modernas, que de acuerdo a esta teoría se caracterizan por
Son sociedades que se caracterizan por mantener relaciones sociales de tipo impersonal y de carácter neutro, vitales para la implementación de un mercado capitalista. De acuerdo con Semmelser, ¿ya?, las sociedades modernas tienen como característica principal la diferenciación estructural particular. Esto significa que son sociedades que cuentan con una definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Bueno, yo creo que hay algunos países que efectivamente podría decirse exitoso esto, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo que eso pueda estar para todos los países. El propio concepto de modernización engloba diversos procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente dentro de una sociedad moderna, entre los que destacan la formación de capital, la consecuente movilización de los recursos, el desarrollo de las fuerzas productivas y el incremento de la productividad del trabajo, y la implantación de poderes políticos centralizados y el desarrollo de entidades nacionales. En ese sentido, la teoría de la modernización argumenta que las sociedades modernas son más productivas, que los niños están mejor educados y las personas necesitadas reciben más beneficios. En suma, en una sociedad moderna, como les decía, la modernización es definida como el desarrollo económico industrializado con una convergencia hacia la democracia liberal. Ese sería entonces el concepto de las sociedades modernas. Bueno, además de dividir a las naciones en dos tipos de sociedades, la teoría de la modernización se caracteriza también por considerar al desarrollo un proceso evolutivo, como ya se ha visto, progresivo, transformador y de largo plazo, homogeneizador, ¿verdad?, irreversible y de americanización inminente, o cocalización, como dicen algunos, aludiendo a la Coca-Cola. Bueno, a continuación voy a explicar cada una de estas características. Sería el desarrollo en la teoría de la modernización es un proceso progresivo que a largo plazo no solo es inevitable, sino que se convierte en un proceso deseable por los beneficios que otorga. Por citar un ejemplo, los sistemas políticos modernizados tienen mayor capacidad que los tradicionales en temas de identidad nacional, legitimidad, participación y distribución. La modernización considera al desarrollo un proceso transformador y largo para convertirse en una sociedad moderna y desarrollada que requieren transformaciones de carácter evolutivo. Esto implica que requiere un largo espacio de tiempo, generaciones e incluso siglos, para que culmine el cambio y pueda sentirse el impacto de la transformación en la sociedad. La modernización también es un proceso de homogeneizador. Siempre me equivoco con esta palabra un poco extraña. En ese sentido, produce una tendencia hacia la convergencia entre las sociedades, tal como afirmó Levy. A medida que pasa el tiempo y con la modernización de las sociedades, las personas se parecen más las unas a las otras, ya que siguen el mismo patrón de modernización. Y el desarrollo, y en realidad eso que nos dice Levy tiene mucha razón, porque a veces uno puede ir a Europa, por ejemplo, y estar en Alemania y ver Suiza, países desarrollados, y están en esta teoría de la modernización y es como si fuera a un mismo país en realidad. El desarrollo, según la teoría de la modernización, es un proceso irreversible. La teoría en cuestión, ya que afirma que una vez los países del tercer mundo entren en contacto con el occidente, no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización. La modernización es un proceso de americanización inminente. Esta teoría afirma que las naciones se sienten atraídas a al modelo del desarrollo de Estados Unidos y de Europa Occidental. No sé. Cuestionable, ya que estos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política deseable e imitable.
Bueno, en conclusión, la teoría de la modernización concibe al desarrollo como un proceso gradual en el cual las sociedades tradicionales se transforman en sociedades modernas, en las cuales se desarrollan diversos procesos acumulativos que se refuerzan mutuamente y dan como resultado una sociedad más industrializada y con mejores condiciones de vida para su población. A ello lo resultó, no sé, en el resto de los países. Vamos a continuar con el tema. Bueno, continuando con el tema, como les decía, ahora vamos a ver la teoría de la dependencia. La fase de la teoría de la dependencia, como les decía, las bases de la teoría de la dependencia surgieron en los años 70 como resultado de diversas investigaciones realizadas por los analistas vinculados con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que siempre nombrada ahí por todos lados. La CEPAL, ya a veces uno sabe de qué están hablando. Uno de los órganos dependientes de las Naciones Unidas. A diferencia de la teoría de la modernización, que fue desarrollada por los países industrializados. La teoría de la dependencia emerge justamente de propuestas hechas por pensadores latinoamericanos y son dos los antecedentes inmediatos que marcan su surgimiento. La creación de tradición crítica al eurocentrismo implícito en la teoría del desarrollo. Aquí se incluye la crítica nacionalista al imperialismo euro-norteamericano y la crítica de Raúl Prebisch y de la CEPAL a la economía neoclásica. El debate latinoamericano sobre el subdesarrollo tiene como el primer antecedente el debate entre el marxismo clásico y el neomarxismo, en el cual se resalta la figura de Paul Baran y Paul Suisy. Siguiendo esta línea de pensamiento, diversos autores han señalado que el enfoque de la dependencia ofrece argumentos convincentes que refutan los postulados clásicos y neoclásicos de la economía y evidencian el fracaso de la teoría de la modernización para explicar el desarrollo de las naciones. En específico, los economistas suecos Magnus Brøndström y Bjørn Hedne, ahí mejor pronunciado, afirman que existe un conflicto de paradigmas entre el paradigma modernizante y el enfoque de la dependencia. Una de las tesis centrales de la economía clásica y neoclásica es que las ganancias de un actor dentro del sistema económico eventualmente se traducen en ganancias para todos. Para entender mejor este argumento, recordemos que la teoría clásica y neoclásica señalan que cuando algún actor se beneficia económicamente, es decir, obtiene utilidad o ganancia, ese dinero o capital es invertido en el mercado local, realizando compras o inversiones, lo que se traduce en última instancia en generación de empleos y una mejor calidad de vida para la sociedad. El enfoque de la dependencia rechaza totalmente este postulado y señala que la propia historia del mercado global ha probado que ese argumento es completamente falso. Claro, porque pensemos que esos países ya tenían una economía antigua, en cambio los países llamados subdesarrollados, países del sur, son todos nuevos, economías nuevas. De acuerdo con los impulsores de la teoría de la dependencia, a lo largo de los años, las riquezas se han concentrado cada vez más en los países del norte, mientras que los países del sur se han ido empobreciendo y también se ha ido estancando su crecimiento económico. De modo que se ha probado en la realidad empírica que la teoría económica clásica tiene discrepancias en sus postulados, ya que existe crecimiento asimétrico a nivel de estos dos polos, norte y sur, que es el norte nomás, como dicen, alguien dijo por ahí. Para explicar el crecimiento asimétrico en la economía, el paradigma de la modernización es esencial, basado en supuestos clásicos. Explica que los países del sur entraron al mercado global mucho más tarde, como les decía recién, mucho más tarde que los países del norte.
y en consecuencia no han desarrollado las herramientas necesarias para acoplarse a este mercado. Y cuando los países en vía de desarrollo adopten las prácticas comerciales necesarias, su nivel de crecimiento se incrementará de forma significativa. Vamos a ver cuáles son también esas políticas. Eso lo vamos a ver si lo vemos un poco más adelante. Naturalmente, muchos analistas no concordaban con esta y no estaban satisfechos con esta explicación de la teoría de la modernización. Por este motivo, decidieron plantear un nuevo modelo de desarrollo, distinto al vigente, con la finalidad de entender las causas de la pobreza en los países del sur y generar soluciones efectivas para ese problema. De este modo, es como emerge la teoría de la dependencia. En esencia, la teoría de la dependencia argumenta que la pobreza de los países del sur, también conocidos actualmente como naciones en vía de desarrollo, subdesarrollados, tercermundistas y de la periferia, se debe a condiciones históricas que han estructurado el mercado global, de tal manera que favorece a los países del norte. Que decía recién. También conocidos como naciones desarrolladas, del primer mundo y del centro. Luego vamos a ver por qué se llama del centro. Bueno, y entonces mantiene a los países del sur en un estado constante de pobreza. Señala además que desde sus inicios los países de la periferia han servido como proveedores de materia prima para los países del centro y a cambio han sido receptores de aquellos productos terminados, ya que han saturado los mercados del norte, sirviendo así como una válvula de escape para las economías desarrolladas. De acuerdo con el paradigma de la dependencia, entonces las ganancias de los países del primer mundo se convierten en pérdidas relativas. O sea, mientras ganan los países del norte, las ganancias de los países del tercer mundo son relativas. Entonces, como les decía, de acuerdo con el paradigma de dependencia, las ganancias de los países del primer mundo se convierten en pérdidas relativas para los países del tercer mundo. Bueno, y crean un vínculo también de dependencia en que las economías del sur dependen de la voluntad de compra de los países del norte. En esta relación de dependencia se le ha denominado centro-periferia, en la que los países ricos o del norte representan el centro y los países pobres o del sur representan a la periferia. De acuerdo con los economistas Magnus Bromström y Björn Hedne, que nombré hace poco, pero haberlo pronunciado un poco mejor ahora, las ideas centrales de la escuela de la dependencia defiende que se pueden resumir en los siguientes 4 puntos. El desarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. El desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes en sí mismos. Son diferentes de un mismo proceso universal. El subdesarrollo no puede ser considerado como primera condición para un proceso evolucionista. La dependencia no es solo un fenómeno externo, sino que se manifiesta también bajo diferentes formas en la estructura interna, social, ideológica y política. Bueno, con base en todo lo anteriormente expuesto, resulta lógico entonces entender por qué los discípulos de la teoría de la dependencia se negaron y se niegan todavía a seguir el modelo de la modernización, pues el desarrollo de los países del norte ocurrió bajo condiciones históricas muy diferentes a la de los países del sur, y por ello es imposible implementar ese modelo de desarrollo en las naciones subdesarrolladas. Aunado o junto con lo anterior, los autores del enfoque de la dependencia nos argumentan que los países ricos no les conviene cambiar la estructura económica global. Ya están ganando con eso también, porque se ven favorecidos con la condición de pobreza y dependencia de los países pobres. Ante una situación como la señalada, no resulta complicado entender por qué los partidarios de la teoría de dependencia exhortaron a los países en vía de desarrollo a implementar políticas encaminadas a producir internamente los productos
de los que eran dependientes y aplicar un criterio más selectivo al realizar las transacciones comerciales con esos países desarrollados. ¿Y cómo lo hicieron? Aplicando medidas de protección como son los aranceles y otros impuestos. La finalidad de esta propuesta sin duda consistía en eliminar la dependencia de los países del sur respecto de los países del norte. En respuesta a ella, muchos gobiernos latinoamericanos adoptaron este modelo para su desarrollo en la década de los 60, los 70 y a mediados de los 80. Bueno, continuaremos entonces en este momento con la teoría de los sistemas mundiales, que es otra teoría. La teoría de los sistemas mundiales, como les decía, se centra en el estudio del sistema social y sus interrelaciones con el avance del capitalismo mundial como fuerzas determinantes entre los diferentes países, incluyendo los pequeños. Este nuevo enfoque fue elaborado por Immanuel Wallerstein a partir de un gran estudio de la historia contemporánea y una detallada crítica del capitalismo global. La escuela presenta numerosas sintonías. La escuela son los enfoques, o sea, la teoría, ¿cierto? Aunque sea un establecimiento. Entonces, esta escuela presenta numerosas sintonías con la teoría marxista de la dependencia y tuvo su origen en el Centro de Estudios de Economía, Sistemas Históricos y Civilización en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Immanuel Wallerstein y sus seguidores nunca trataron de argumentar que solo la unidad de análisis real era la economía mundial capitalista, que se originó dentro del sistema del Estado europeo del siglo XVI y vino a trascender en el globo entero. Más bien reconocieron que existen condiciones mundiales que operan como fuerzas determinantes en los países y que la unidad de análisis de las condiciones del desarrollo en las naciones no debe ser el Estado o nación o la sociedad nacional, sino el sistema mundo en su conjunto. Es decir, ver esta teoría es como de una visión planetaria, ¿ya? Mundial, a nivel global. No global, sino que mundial. No tan a nivel de país. Por lo tanto, de acuerdo con Wallerstein, el sistema mundo es un sistema que incluye una desigualdad jerárquica de distribución que se encuentra basada en la concentración de ciertos tipos de producción. Una producción relativamente monopolizada y por lo tanto de alta rentabilidad en ciertas zonas limitadas y que además son sedes de la mayor acumulación de capital, lo que permite el reforzamiento de las estructuras estatales, que dicho sea de paso buscan garantizar la supervivencia de los monopolios. El sistema mundo capitalista funciona y evoluciona entonces en función de los factores económicos que posee cada nación. Los discípulos de la teoría del sistema mundo analizan la formación y la evolución del modo capitalista de producción como un sistema de relaciones económico-sociales, políticas y culturales que nacen a finales de la Edad Media europea y que evoluciona a tal grado que se convierte en un sistema planetario, como les decía. El enfoque del sistema mundo plantea que existen una serie de mecanismos que redistribuyen los recursos desde la periferia al centro del imperio. En ese sentido se distingue de un centro, por eso que hace poco se hablaba de países del centro. Es como una especie de, podría llamarse ahí un polígono, ¿cierto? Un círculo, otro círculo, y en el centro están los países del centro, que son los países más ricos. Entonces, como les decía, en ese sentido se distingue de la existencia de un centro, de una periferia y de una semiperiferia. Además distingue en las economías centrales una economía hegemónica que articula al conjunto del sistema. Para Wallerstein, el centro es el mundo desarrollado e industrializado, también conocido como primer mundo, mientras que la periferia hace referencia al mundo subdesarrollado, países de la periferia.
junto con los denominados países en vías de desarrollo o semiperiféricos, los cuales en su conjunto se encargan principalmente de exportar materias primas. Bueno, lo que sucede con nosotros, nosotros somos países, bueno, yo considero que somos en vía de desarrollo, no como un país totalmente subdesarrollado. Estaríamos hablando, yo creo, de países de África. Bueno, lo que sucede acá, en Chile específicamente, es que nosotros producimos el cobre, que es nuestra materia prima, la mandamos a países desarrollados, allá producen tecnología con nuestro cobre y luego nos mandan el producto terminado a Chile para un precio altísimo. Bueno, con base en lo anterior, las relaciones económicas del centro con los países semiperiféricos y periféricos dependen de 3 factores estratégicos: el grado en que sus industrias sean importantes o fundamentales para el funcionamiento de las cadenas de mercancías clave, y en el grado en que los países sean importantes o esenciales para sostener un nivel de demanda efectiva para los sectores de producción más rentables. Y finalmente, el grado en que los países sean importantes en decisiones estratégicas como localización, poderío militar, materias primas, etc. Bueno, estos son los factores estratégicos que definen la posición relativa de las naciones en la jerarquía internacional. Los procesos de globalización mundial han establecido formas de apropiación desigual de la riqueza, así como interacciones económico-sociales diferenciadas que generan relaciones de subordinaciones entre distintos países. Esta desigualdad existente entre los estados nacionales que integran el sistema mundo es la causa de que los más avanzados se apropien de los excedentes de los menos avanzados, considerados como periféricos y semiperiféricos. Está bueno. Nuestro Chile ahí aparece con ese problema. Por estos motivos, los discípulos de la escuela del sistema mundo argumentan que el desarrollo no se debe estudiar desde el ámbito nacional, ya que lo que realmente se desarrolla es la economía mundial capitalista. En ese sentido, se deben estudiar variables que se habían dejado de lado, como los flujos comerciales entre las naciones, sus ventajas geopolíticas relativas y sus fortalezas militares e ideológicas. Otra teoría, ¿ya? La última que vamos a estudiar en estas materias, esta materia de desarrollo humano, es la teoría de la globalización. La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor integración, con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. Por ello, este enfoque parte del postulado de que se está dando un mayor nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, lo cual está afectando las condiciones sociales y económicas de los países. Esta escuela enfatiza que la integración es más evidente en los campos de las relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y las comunicaciones, motivo por el cual se asemeja a la teoría de los sistemas mundiales. Una característica que distingue el enfoque de la globalización y de otros es su énfasis en los aspectos culturales y económicos, así como en las comunicaciones a escala mundial. La teoría de la globalización argumenta que los principales elementos que deben considerarse al interpretar los procesos de desarrollo en un mundo global son los vínculos culturales entre los países, así como los vínculos económicos, financieros y también los políticos. Señala también, además, esta teoría que esta comunicación cultural y económica se ve reforzada por el uso de novedosos procesos tecnológicos, la computación, internet en este caso, que permiten una mayor interacción entre instituciones, gobiernos, entidades y personas alrededor del mundo. Bueno, en otras palabras, la reciente flexibilidad de la tecnología es uno de los factores más importantes que permiten conectar a la gente en todo el globo terráqueo.
Los aspectos más importantes de la teoría de la globalización pueden ser resumidos en los siguientes puntos. El primero, que reconoce que los sistemas de comunicación global tienen una creciente importancia en la actualidad, gracias a los cuales las naciones, los grupos sociales y las personas están interactuando de manera más fluida, tanto dentro como entre las naciones. Bueno, ahí tenemos las compras electrónicas, estas tiendas de venta virtual ahora como Amazon, que mandan de un país a otro. A eso estamos refiriendo en este momento. Aunque los principales sistemas de comunicación más avanzados se concentran en las naciones más desarrolladas, estos mecanismos también se extienden a las naciones menos avanzadas. A pesar de que están allá, igual benefician a las menos avanzadas. Esta situación incrementa la posibilidad de que los grupos marginales de los países más pobres puedan comunicarse e interactuar dentro del contexto global, utilizando las nuevas tecnologías, y por consiguiente pueden integrarse con la aldea global, que representa el actual escenario de las comunicaciones y los intercambios comerciales y financieros. Bueno, otro punto es que los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y culturales de los países. En el ámbito económico, los nuevos avances tecnológicos en las comunicaciones son cada vez más accesibles a las pequeñas y medianas empresas locales. Esta situación está creando un entorno completamente nuevo para las transacciones económicas, utilizando recursos productivos, equipos, intercambio de productos y las ventajas de los mecanismos monetarios virtuales. Desde el ámbito cultural, los nuevos productos informáticos están unificando los modelos de comunicación alrededor del mundo, por lo menos en lo que atañe a las transacciones económicas. Estos nuevos patrones de comunicación están afectando el nuevo concepto de minorías dentro de los diferentes países. A pesar de que las minorías pueden no estar completamente integradas a los nuevos circuitos de comunicación, estas son influenciadas por hecho de que los sectores de mayor poder económico y político hacen parte de esta integración a nivel mundial. Al final de cuentas son las élites económicas y políticas las que continúan tomando decisiones en los países en desarrollo. El otro punto es que los elementos de índole económico y social, influenciados por el actual fenómeno de la globalización, determinan las circunstancias que afectan los estándares de vida en cada país en particular. Bueno, a partir de los aspectos ya señalados se desprenden los dos principales supuestos en los que se basa la teoría de la globalización, que sería el primero, los factores económicos y culturales, que son los aspectos determinantes en cada sociedad de una manera cada vez más integrada. Y segundo, en las condiciones actuales, la unidad de análisis basada estrictamente en el concepto de Estado-Nación tiende a perder vigencia, ya que las comunicaciones globales y los vínculos internacionales han provocado que esta categoría sea cada vez menos usable para explicar el comportamiento a nivel de naciones. Bueno, como conclusión de estas teorías, podemos decir que son muchos los abordajes teóricos que a lo largo de la historia se le han dado al tema del desarrollo. Cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas respecto a su forma de concebir el desarrollo de las sociedades. La teoría de la modernización planteaba que las sociedades debían comprometerse a un cambio o evolución donde pasaran de ser sociedades tradicionales a sociedades modernas. De ese modo, según los modernistas, las naciones dejarían de ser subdesarrolladas y se convertirían en naciones desarrolladas, en donde la población lograría tener una mejor calidad de vida. Pese a esta teoría, resulta atractiva para la
para la mayor parte de las naciones en el mundo, es imposible aplicarla en muchas de ellas, especialmente porque fue desarrollada para las naciones del norte y no para los países pobres. Entonces, aplicar un modelo no adecuado a la realidad puede ocasionar profundos problemas en la sociedad y perjudicar su calidad de vida en vez de mejorarla. Dadas las desventajas de la teoría de la modernización, los países subdesarrollados se organizaron para crear un nuevo modelo de desarrollo, denominado teoría de la dependencia. En esta teoría se explica que los países del sur han sido dependientes de los países del norte, ya que es a ellos quienes venden principalmente su producción. Y ese es el motivo por el cual siguen siendo pobres. Otro enfoque sobre el desarrollo de las naciones, que pese a ser ampliamente criticado, ha sido base en la formación del actual concepto del desarrollo, orientado en las personas, es la teoría de los sistemas mundiales. Al igual que la teoría de la globalización, esta teoría se enfoca en estudiar la ubicación de la producción en el mundo. Señala que los países del centro son receptores de materias primas y se caracterizan por su grado alto de industrialización, lo que los hace ser países económicamente estables y desarrollados. Identifica además que la periferia se puede clasificar en periferia y semiperiferia, en donde la periferia hace referencia a los países más pobres del mundo o tercer mundo, y la semiperiferia a los países que, si bien son pobres, están experimentando un proceso de desarrollo. Estamos en el caso de nuestro país, Chile. De ahí que se les denomine países en vía de desarrollo. Para esta teoría, el grado de desarrollo de una nación depende de su posición en el mapa, centro, periferia o semiperiferia. Como ya se señaló, los investigadores no han logrado desarrollar un modelo de desarrollo perfecto. Todas las teorías estudiadas, como decía, han sido una pieza fundamental en la construcción teórica de un nuevo paradigma, en donde ya el desarrollo no se asocia 100% con el crecimiento económico y la producción, sino que considera como elemento central al ser humano. Voy a dar término en esta oportunidad a esta primera parte. El tema del desarrollo humano va a ser dividido en dos partes. La primera, que sería esta, y bueno, ya llevamos prácticamente 1 hora y media de la clase, y vamos a hacer una segunda clase que estimo que sería otra 1 hora y media, que ya la voy a hacer el día de mañana, para dar término a la exposición del desarrollo humano en el ámbito social en la materia de psicología. Gracias por ver y gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana en la segunda parte.